Tengan un buen día. Hoy presentaremos la práctica número 1, farmacocinética. Defina los siguientes términos. Farmacocinética es el estado final en el que se presentan los diferentes principios activos de los fármacos. La farmacocinética es la interacción del organismo y del fármaco. Y esta estudia la distribución, la absorción, el metabolismo y la excreción. En términos simples se puede decir que es lo que el cuerpo le hace al fármaco. La farmacodinámica es el efecto de fármaco-organismo. Este es lo que el fármaco le hace al cuerpo. Ahora, la absorción es el paso del fármaco desde el exterior hacia la circulación. La distribución es el grado en que una dosis de fármaco se distribuye en todos los compartimentos corporales, ya sean intersticiales y intracelulares. Metabolismo es la transformación del fármaco en metabolitos activos e inactivos. La excreción, esa es la salida de un fármaco y de sus metabolitos activos desde el sistema circulatorio al exterior del organismo. Las concentraciones plasmáticas. Se define como la cantidad del fármaco presente en el plasma sanguíneo, luego de ser administrado. La vida media o semivida es el tiempo en que la concentración plasmática de un fármaco tarda en reducirse. Punto 2 tenemos la siguiente figura en la que explicaremos las tres fases que sufre un fármaco. La primera es la fase farmacéutica. En esta es la fase inicial. Esta se dice que es la entrada del fármaco a nuestro organismo. En esta tiene dos cosas de las que depende. La primera es la forma farmacéutica en la que se presenta el fármaco y la segunda la vía de administración. En esta, el fármaco pasa en una etapa de desintegración y de disolución, para luego obtener un compuesto que ya está listo para ser absorbido. Pasando a la siguiente fase, la fase de la farmacocinética, en esta son 4 procesos. El primero es la absorción, en el que el fármaco ingresa al plasma, luego la distribución, en la que se distribuye por el torrente sanguíneo hacia el líquido intersticial e intercelular, y luego tenemos el metabolismo. En este se va a dar la biotransformación, que puede ser en el hígado o en otros órganos o tejidos. Y por último tenemos la eliminación, que en esta se da a través de la bilis, la orina y las heces. Luego, pasando a la última fase, ya tenemos un medicamento que está disponible para ejercer su acción. En esta se da una interacción del fármaco con su receptor específico. En esta se completa el complejo fármaco-receptor. Y luego, después de que se completa este complejo, luego se producen diferentes modificaciones en la célula para que ésta pueda ejercer su efecto biológico, que es el propósito del fármaco. Un ejemplo de este sería con el fármaco paracetamol, en el que tenemos una tableta de 500 miligramos. En esta podemos administrarlo vía oral, luego esta pasa a ser absorbida a través del tracto digestivo y luego este pasa a el plasma, ¿verdad? Luego de ser absorbido. Este se dice que se absorbe en el plasma unos 30 a 60 minutos después de ser ingerido. En el plasma se une a un 30% a las proteínas plasmáticas, por lo que el siguiente paso es la unión a los receptores intercelulares. ¿Vea? Entonces, luego de que se unen los receptores intercelulares, ahí sufre diferentes procesos genéticos en el que se van a producir proteínas específicas a través del ARN mensajero. Estas proteínas específicas ya tienen la función definida, la función biológica que va a realizar el fármaco. La función que realiza este fármaco, que es el paracetamol, es una función analgésica y antipirética. Y por último, de 2 a 4 horas después de haber sido ingerido, el fármaco se elimina a través de la orina. Ítem 3. Se relacionan los diferentes preparados farmacológicos con las fases farmacéuticas. Los preparados farmacológicos se pueden diferenciar según su estado físico, ya sea sólido, líquido, semisólido, o según su vía de administración, ya sea oral, rectal, parenteral o tópica en piel y mucosa.
En la vía de administración oral, en su estado sólido se conocen las cápsulas o comprimidos. En su estado líquido, las soluciones orales preparables. En su estado sólido, la vía de administración rectal se conocen los supositorios y en su estado líquido los enanos. La vía parenteral, en su estado líquido, ya sea vía subcutánea, intraarterial, intramuscular o intravenosa, se conocen las soluciones inyectables y en su estado sólido los comprimidos de implantación. En piel y mucosa, vía tópica, en estados semisólidos se conocen las pomadas, en estados líquidos las gotas sóticas o nasales y en su estado gaseoso los aerosoles. Por vía oral, en estado sólido, los comprimidos después de su absorción, después de su administración, perdón, se van a absorber en el epitelio gástrico e intestinal, donde pueden llevar a cabo también su metabolismo. Se van a movilizar gracias al drenaje venoso de la vena gástrica y la vena mesentérica superior a la circulación portal, donde se van a metabolizar el hígado. Ese se llama efecto de primer paso, donde va a haber biotransformación, hidrólisis, oxidación y también excreción por la viabilidad. Hay una excepción en este caso que sería la vía sublingual, que no va a tener un efecto de primer paso debido a que va a pasar directamente a la vena cava superior y a la circulación sistémica. La excreción de este tipo de forma farmacéutica va a ser por medio de la bilis, en heces o renal. La biodisponibilidad, según Goodman, va a ser de mayor a 0.05 y menor a 1%. El ejemplo sería la aspirina, un comprimido que se va a absorber rápido en el estómago y su principal vía de absorción va a ser el intestino delgado. Se va a distribuir en mayor parte en los tejidos corporales y líquidos extracelulares. Su concentración plasmática va a rondar entre los 2 y 3 horas y se va a unir a proteínas sanguíneas entre 95 y 99%. La albúmina, mayor proporción, y el metabolismo va a ser hepático y excreción final. En el estado líquido, ya sea los jarabes, van a tener la misma farmacocinética, a excepción de la biodisponibilidad, que va a aumentar la biodisponibilidad un poco debido a que por el estado líquido del fármaco va a aumentar la velocidad de absorción. El ejemplo de este tipo de fármaco o forma farmacéutica es el dextrometorfano, que es un jarabe que va a llevar una absorción rápida en el tracto gastrointestinal y su efecto comenzará de 15 a 30 minutos con una duración de 6 horas. Su metabolismo va a ser lento, hepático, y su excreción va a ser renal, y su semivida va a ser de 11 horas. Por vía rectal, el fármaco se va a absorber lento y gráficamente. La distribución a la circulación sistémica se va a dar a través de las venas hemorroidales y la vena mesentérica inferior a la circulación portal. Por eso el metabolismo de este fármaco va a ser limitado, debido a que las venas hemorroidales van a ir directamente a la vena cava inferior para evitar el efecto de primer paso. Y la vena mesentérica inferior va a llevar el fármaco a la circulación portal para su metabolismo. Así que va a haber un metabolismo hepático, pero limitado. La excreción de este fármaco va a ser de tipo renal y fecal y su disponibilidad va a ser mucho mayor, pero no tan alta. Mayor porque no pasa por el primer paso si es absorbido por las venas hemorroidales. El ejemplo de vía rectal o supositorio es la mesalazina. Como supositorio, este fármaco se utiliza para tratar colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn. Se va a absorber menos del 15% y los niveles plasmáticos van a alcanzar los niveles plasmáticos se van a alcanzar a las 4 o 7 horas. Se va a desconocer si la mesalazina atraviesa la barrera placentaria y se desconoce si también se excreta en la leche materna. La eliminación será necesaria sin metabolizar. Forma farmacéutica líquida o solución inyectable por vía parenteral, ya sea intravenoso, intraarterial o intramuscular o subcutánea. Después de su administración se va a distribuir directamente en la circulación sistémica, ya sea intravenoso, arterial o capilar sanguíneo. Si es por vía intramuscular, siendo esta la única membrana que atravesará el fármaco, debido a que su distribución directamente en la circulación sistémica no va a haber efecto de primer paso, ya que no se va a biotransformar el fármaco después de su utilización. Acto seguido, su excreción será de manera renal
o biliar, debido a que el fármaco puede llegar al hígado por la circulación arterial. Después de su utilización, su biodisponibilidad será de 100% y su efecto será rápido. Luego tenemos forma semisólida o vía tópica. Después de su administración directamente en la superficie, la absorción se puede llevar a cabo por 3 vías: a través de los corneocitos de la capa córnea, siendo esta la vía transcelular y la vía de difusión y la vía principal de penetración, a través de los espacios intercorneocitarios y a través de los anejos cutáneos. Su metabolismo se llevará a cabo en la epidermis y dermis, donde epidermis es la capa de desarrollo de mayores reacciones de biotransformación que hace el hígado, y su mecanismo es a través de paso por difusión pasiva. Forma farmacéutica en aerosol por vía inhalatoria. Después de su administración por vía inhalatoria, el fármaco se absorbe por el epitelio pulmonar y mediante esta vía accede a la circulación sanguínea. Su metabolismo no se lleva a cabo en excepción de la fracción del fármaco que se va a deglutir durante su administración. Su excreción será renal. El punto 4 dice: dibuje una curva de concentración plasmática a tiempo y relaciona las 4 etapas de la farmacodinámica. Las 4 etapas o procesos de la farmacodinámica son absorción, distribución, metabolización y eliminación. Y se grafican de la siguiente forma. La absorción se da desde la vía de administración hasta la circulación sistémica. Esto quiere decir que el fármaco se absorbe hasta que llega a la circulación. Por eso la curva se ve creciente, porque aún no ha logrado su efecto. En la distribución es donde ya llegó al torrente sanguíneo y comienza a distribuirse al órgano diana, donde tiene su acción farmacológica. Por eso llega al tope y comienza a disminuir, porque también comienza a eliminarse. Luego sigue el metabolismo. Es la intención de transformar el fármaco en una sustancia más hidrosoluble o liposoluble, y en esta etapa el hígado funciona como un filtro, convirtiendo un profármaco en un fármaco activado, o bien puede neutralizar el fármaco. En base a la administración, grafica el comportamiento de un fármaco con respecto a las 4 vías de administración. Para empezar, la biodisponibilidad es la fracción o porcentaje total de un fármaco intacto o inalterado que llega al flujo sanguíneo. Este porcentaje será el que tenga la acción farmacológica. En la vía intravenosa, la biodisponibilidad del fármaco será de un 100%, porque entra directamente a la circulación sistémica. Por eso en la gráfica no se observa una curva ascendente, porque entra directamente. Una de las principales ventajas es que tendrá un efecto potencial inmediato. Por eso es adecuado para grandes volúmenes sanguíneos y sustancias irritantes o mezclas compuestas cuando se diluye. Son útiles en casos de emergencia donde se necesita un efecto inmediato y permite la titulación de la dosis. Las limitaciones de esta vía es que corren un mayor riesgo de efectos adversos. La solución debe inyectarse lentamente y no es adecuada para soluciones oleosas o sustancias hidrosolubles. La segunda es la vía intramuscular. Tiene una biodisponibilidad del 75%. Como los músculos suelen estar muy irrigados, se distribuye el fármaco muy rápidamente, pero como no entra directamente, pierde un porcentaje. Es adecuada para volúmenes moderados, vehículos aceitosos y algunas sustancias irritantes. Es apropiado para la autoadministración y es recomendable evitarlo durante la terapia anticoagulante y puede interferir con la interpretación de ciertas pruebas diagnósticas como la creatinina sinasa. La siguiente es la subcutánea. Tiene una biodisponibilidad del 75%, llega rápido a la circulación sistémica y tiene un efecto rápido. Se pierde un porcentaje porque no entra directamente a la circulación. Por eso en la gráfica se observa una curva ascendente
Es adecuada cuando algunas sustancias son poco solubles y para la instalación de implantes de liberación lenta. No es adecuada en grandes volúmenes y puede llegar a dar dolor o necrosis por sustancias irritables. La última es la vía oral. Tiene una biodisponibilidad del 5%. La absorción es variable según sea la solubilidad, el pH, etc. Bueno, como punto 5 sería mencionar los factores que influyen en la absorción de un medicamento. En estos hay muchos. El primero sería la forma farmacéutica. Esto puede limitar la velocidad de la absorción. Por ejemplo, existen muchas formas farmacéuticas que se administran por vía oral, como son las soluciones, los jarabes, las cápsulas, las tabletas y comprimidos. Aquí lo que sucede es que cuando es por una solución, esta se absorbe más fácilmente ya que esta no necesita desintegrarse. Pero cuando es un fármaco sólido, este primero debe desintegrarse para luego ser absorbido. Otro sería la superficie de absorción. El intestino es un ejemplo muy claro ya que su gran superficie permite la rápida absorción de medicamentos, al igual que los pulmones. En cambio, en la piel hay un gran inconveniente porque esta es una barrera y las sustancias deben ser extremadamente liposolubles para poder absorberse. Otro sería la irrigación del tejido. Aquí, por ejemplo, la aspirina no se absorbe muy bien en el estómago, dado que el estómago no tiene mucha irrigación, pero sí lo hace en el intestino, en donde la irrigación es mayor. La velocidad del vaciamiento gástrico y la velocidad del tránsito intestinal. Esto afecta ya que si el paciente posee el síndrome de mala absorción o está pasando por una diarrea, el medicamento no va a tener mucho contacto con la mucosa al ser eliminado rápidamente. Otros son las enzimas metabolizantes. Si en la mucosa intestinal existen estas enzimas, el fármaco no va a alcanzar lo que es la sangre, ya que las enzimas lo van a inactivar. Lo que sucede con la adrenalina al darse por vía oral. En el intestino existe lo que es la monoaminoxidasa intestinal, la cual la degrada y no permite que ésta sea absorbida. Por último, sería la presencia de transportadores. Muchos medicamentos necesitan de transportadores para poder ser absorbidos. La mayoría se encuentran en lo que es en el intestino, lo cual permite que el medicamento se pueda absorber de la luz intestinal hacia la sangre. Lo contrario pasaría en el cerebro, en donde sí existen transportadores, pero la mayoría de estos llevan las sustancias de lo que es del interior de la barrera hematocefálica hacia la sangre, hacia ser desechada así. Como punto 6, dice de explicar las siguientes gráficas. La primera demuestra lo que es la relación entre el nivel plasmático y la vía de administración, siendo la intravenosa la de acción más rápida, y es por lo que esta es usada para tener respuestas rápidas a emergencias. En cambio, la oral necesita más tiempo para lograr su efecto. Es por eso la importancia de dar refuerzos cada cierta hora para no perderlo. Esto es el mismo fármaco, pero con diferentes dosis. Aquí es muy importante conocer lo que es el rango terapéutico de cada fármaco, ya que si uno se excede de este puede llegar a lo que es la toxicidad. Y si uno no da lo suficiente, este no va a hacer su efecto y por ende es como dar un placebo. Por último, es el mismo fármaco, pero con diferente casa comercial. Acá lo que juega bastante importancia son los excipientes, ya que puede ser el mismo compuesto, pero los excipientes pueden ser diferentes. Y también a la hora de preparar los fármacos, esto hace que su calidad sea diferente. Por eso la diferencia entre la A y la B. El punto 7 dice, explica en qué consiste la distribución de un medicamento y qué factores lo afectan. Después de su absorción y su administración en el torrente circulatorio general, un fármaco se distribuye en los líquidos intersticiales e intracelulares debido a las propiedades físico-químicas, la velocidad de distribución del fármaco a los organismos. Y hay elementos que hacen que lleguen rápido y posibles cantidades del fármaco que se distribuyen
en los tejidos, y estos son el gasto cardíaco, el flujo sanguíneo regional, la permeabilidad capilar y el volumen del tejido. Inicialmente, el hígado, el riñón y el cerebro reciben la mayor parte del fármaco, y en los músculos y la mayoría de las vísceras y piel y grasa es mucho más lenta esta distribución. Hay algunos factores que afectan la distribución, y estos son la naturaleza física del compuesto, la naturaleza química del medicamento, la barrera fisiológica y la cantidad de proteínas plasmáticas. Como punto 8 tenemos que explicar las diferentes vías de metabolismo de los fármacos. En esta tenemos diferentes vías de excreción. La primera es la excreción renal, en la cual se involucran 3 procesos muy importantes. La primera es la filtración glomerular. En esta depende de 2 cosas. La primera es la tasa de filtración glomerular del organismo y la segunda es el grado de unión que tiene el fármaco con el plasma, por lo que solamente se va a filtrar el porcentaje de fármaco que no se unió al plasma. Luego tenemos la secreción tubular activa, la cual se lleva a cabo en el túbulo proximal, en la cual tenemos una secreción desde la circulación sistémica hacia el túbulo proximal, hacia la luz del tubo. Luego tenemos la reabsorción tubular pasiva, que viene en el túbulo distal, que es reabsorción desde el túbulo distal hacia la circulación sistémica. Luego tenemos la eliminación biliar y heces. En esta, los transportadores que se encuentran en la membrana de los hepatocitos permiten una secreción de fármacos hacia la bilis, y luego estos se liberan hacia el tracto gastrointestinal a través del conducto colédoco. Luego de esto puede suceder algo llamado un reciclado enterohepático, en el cual en el intestino estos fármacos pueden llegar a reabsorberse, o sea, una reabsorción extra de los fármacos, lo cual se dice que puede llegar a causar que prolongue el efecto de este fármaco en el organismo. Todos los fármacos y metabolitos que no fueron reabsorbidos se van a excretar a través de las heces. Por último, tenemos otras vías de excreción, las cuales pueden ser las lágrimas, la saliva, el sudor, la leche materna y el pelo y la piel, los cuales se utilizan mucho en medicina forense. Gracias.